Conversamos hoy sobre un tema que precisamente los europeos están aplicando por el problema de Donald Trump y Rusia en Ucrania, aplicar la inteligencia artificial a los nuevos sistemas de armas, que es muy destructivo y muy peligroso, es la parte negativa de las tecnologías que el hombre puede utilizar. Así pasó con la energía nuclear, con el átomo de uranio, que hubiera podido ser excelente para la medicina y en otras áreas del desarrollo humano, pero terrible cuando se repotencia, como el átomo de uranio, el calor a 1 millón de grados o la onda expansiva y sobre todo la radiación. Por eso la inteligencia artificial, que es un logro extraordinario, podría desviarse. Jesús Luis Ariza es especialista en inteligencia artificial y esa primera pregunta, el límite, el control, la regulación para evitar que se nos vaya de las manos un instrumento tan importante, tú que eres especialista en inteligencia artificial. Buenas tardes, embajador. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a su pregunta, los límites deben establecerse a través de leyes o tratados internacionales en los cuales haya un estándar para, digamos, definir cuáles van a ser las normativas que regulen a la inteligencia artificial. Porque si bien, como usted lo decía, en el futuro, ya lo están aplicando ahorita para el tema bélico, en el futuro puede ser aún peor porque es una herramienta muy poderosa, pero en las manos equivocadas puede organizar algún desastre. Entonces debe haber regulaciones internacionales que estandaricen cuáles son esos límites, de manera que por lo menos las leyes de un país no choquen con las de otro, porque pueden haber ambigüedades entre ellas y bueno, esa es la única manera que se puede lograr que a nivel global se le saque provecho y no sea una amenaza para el ser humano. En la geopolítica mundial también se define con la inteligencia artificial entre grandes potencias como China, Estados Unidos, Rusia y Unión Europea. ¿Qué hacer con los países en desarrollo, como es el caso de Venezuela, ustedes que han estudiado esa materia y la aplican? Bueno, en el caso de Venezuela podemos implementar estos sistemas igualmente que cualquier de esos países que están más desarrollados. Es simplemente reunir un equipo de científicos en diversas áreas, entrenar las inteligencias artificiales y adaptarlas a nuestro contexto nacional para fortalecer lo que es la economía y el sector social, donde se le puede sacar mucho provecho, mejorando la vida de los ciudadanos como no se tenía antes estimado. Entonces, es una oportunidad, digamos, que tenemos tanto los venezolanos como a nivel mundial de aprovechar esta nueva tecnología que, si bien tiene un boom desde hace pocos años con la primera aparición de los generadores de texto, se viene tratando desde hace muchísimos años, básicamente más de medio siglo, se viene tratando este tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, digamos que los mayores progresos se han tenido a partir del año 2000 gracias a la Big Data, que es la capacidad de manejar grandes cantidades de datos. Entonces podemos aprovecharlo en un país como Venezuela, donde tenemos muchos recursos, podemos recopilar muchísima información, crear nuestras propias herramientas, las cuales impulsen nuestra economía. Se dice que la Big Data es el petróleo de la industrialización futura y el desarrollo por el inmenso potencial que tiene. Ahora bien, en el caso nuestro de los países en desarrollo, ¿qué recursos podemos tener, implementar, sobre todo en el campo educativo, ustedes que han estudiado ya y desarrollan inclusive actividades docentes? Bueno, en el campo educativo es uno de los más importantes y lo que considero que deberíamos sacarle provecho aplicando la inteligencia artificial, puesto que puede eliminar muchas barreras y eliminar las desigualdades a la hora de que los estudiantes puedan acceder a la educación. Con una inteligencia artificial podemos tener un asistente personalizado para cada estudiante que le enseñe a su propio ritmo y, bueno, eliminando las barreras de la distancia, porque, por ejemplo, hay zonas que pueden estar muy distantes donde los alumnos les cuesta acceder a la escuela, pero cuentan con un recurso en el cual pueden asistir 24/7 según su disponibilidad para contar con esta educación de manera personalizada y más avanzada que les permita alcanzar los objetivos. Hace poco asistimos a un conversatorio en el Club Ítalo con especialistas en inteligencia artificial, claro, más vinculado al mundo del derecho, las necesidades de regulaciones, y se nos expuso la tesis de la nueva ley de inteligencia artificial de Venezuela. Sería conveniente que ustedes, los especialistas, ya más allá de lo jurídico, lo tecnológico, que es fundamental, hay que hablar de algoritmos y toda esta serie de nuevas técnicas de la matemática y de la física, cómo combinar el derecho del abogado con la necesidad del tecnólogo en esta materia. Sí, bueno, este es uno de los casos, digamos, más importantes y lo que hay que ser más cuidadoso a la hora de aplicar inteligencia artificial, puesto que ella en sí misma no imita nuestra inteligencia como seres humanos. Ella ejecuta patrones según lo que se le enseña. ¿Qué ocurre? Que ella para, digamos, opinar en el ámbito jurídico, se le da grandes cantidades de datos que ella procesa y ella va identificando patrones. Bajo esos patrones,
ella toma decisiones con la información que le vamos dando para un caso. ¿Qué ocurre aquí? Debe haber un acompañamiento permanente del ser humano, en el caso del jurídico, para la inteligencia artificial, puesto que pueden haber algunos sesgos por la data histórica que le estamos suministrando a ella, y es importante que siempre haya esa supervisión para que los resultados que ella ofrezca sean los más correctos. Porque si bien, bueno, la inteligencia artificial de por sí no es que esté mal programada, sino es cómo la alimentamos. Debemos alimentarla correctamente e incluso antes de darle todas esas grandes cantidades de datos, debe haber alguien supervisando qué es lo que le vamos a alimentar, porque si la alimentamos mal, ella va a dar malos resultados y lo importante es que sea equitativa. Hace unos 40 años, Edgar Morin, que todavía vive, creo que tiene 101 años, un filósofo francés, tuvimos el profesor una vez en Francia, hablaba ante la UNESCO de lo bueno de la cibernética y todas estas aplicaciones en lo cuantitativo, pero que había que evitar lo cualitativo para desfigurar al ser humano, la ética, la filosofía de la inteligencia artificial y la responsabilidad que es legal, pero también ética fundamentalmente. Sí, correcto. Bueno, el tema de desvirtuar al ser humano como persona dentro de sus actividades es algo que siempre va a ir ocurriendo a medida que avanza la tecnología, pero hay que verlo más como una herramienta de apoyo que verlo como una amenaza que nos pueda desplazar. De hecho, desde hace muchísimos años, si lo vamos un poco a la historia, a principios del siglo XX, las fábricas de automóviles, su mano de obra era 100% por humanos. Si vemos una fábrica de vehículos, Claro. hoy en día es 100% automatizada, porque son máquinas que, bueno, se dedican a determinadas tareas. Y eso se viene aplicando con inteligencia artificial desde hace muchos años. Entonces, ella aparece en el mundo, pero ofrece nuevas oportunidades que podemos aprovechar para sacarle un valor agregado a todas las actividades diarias. Bueno, siempre que hablamos contigo, siempre tiene esa visión optimista y positiva. Ojalá que esa inteligencia artificial sirva para el desarrollo, para el crecimiento en esos cánones morales, pero también con normas y reglamentos. Por cierto, la Unión Europea, como decíamos, ya hizo un reglamento para los 27 países y en América Latina sería interesante que Mercosur, la Comunidad Andina, los sistemas de integración avancen con normas comunitarias. Gracias a José Luis Ariza, especialista en inteligencia artificial, y seguimos con otros temas vinculados también a la ciencia y la tecnología, sobre todo en el mundo del petróleo y de la ecología con otros invitados. Ya regresamos.